bueno, de esta nueva pandemia. Vamos a definir si es un viejo amigo o es un viejo enemigo, pues haciendo un paralelo con la evidencia anterior. Yo quería empezar primero hablando de esto, porque ayer me llamaba la atención que la doctora nos comentaba que estaba prácticamente intubando a los pacientes, algunos por PAFI, ¿no? Y yo de pronto tengo algo no me queda tan claro de pronto de que los pacientes deberíamos intubarlo solo por la PAF. Y traigo aquí el ejemplo de un paciente que tuvimos acá en la institución, aunque probablemente nosotros en la ermita tengamos una casuística mucho menor que de pronto la que tienen las demás entidades que fueron pues centros de referencia inicialmente. Pero, por ejemplo, este es un paciente de 68 años que tiene una enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, hipertenso, diabético, y cuando ingresó a la institución tenía 7 días de tos, fiebre y expectoración pues escasa realmente, hialina más bien. Y tenía pues su perfil inflamatorio y la prueba de SARS era positiva. Realmente lo remitieron a la UCI por saturación de 80%. No habían datos en el momento de falla ventilatoria inminente, según lo que reportaba el examen físico. Y de hecho, cuando lo revisamos nosotros en la UCI, pues tenía una frecuencia de 25, una frecuencia de 80, estaba consciente, alerta, decía que se sentía un poco mejor desde que había llegado a la unidad y estaba saturando 90%. Cuando ingresó 85%, le pusimos una non-rebreather, una máscara de no reinhalación, reservorio, y la verdad es que subió al 90% y con la autopronación subió al 94%. Entonces, ese paciente no tenía pues ni deterioro neurológico, ni disociación toracoabdominal. De hecho, no tenía ni tirajes, tenía básicamente la taquipnea. Y a mí me llama la atención porque obviamente los gases mostraban una PAFI totalmente deteriorada, una PAFI de 100, de hecho con el índice de SAFI también, tomando en cuenta la FIO2 de esa, pues, que estaba recibiendo. Y bueno, a mí me llama la atención como una PAFI de 100, pues en principio uno piensa, bueno, este paciente hay que intubarlo, ¿no? Pero realmente nosotros no intubamos a ese paciente, pues pasamos toda pues, la terapia anterior, inclusive utilizamos no invasiva con él, con presiones fijas, con CPAP, y la verdad es que el paciente, le agregamos también corticoides y el paciente a día de hoy está en piso. Es un paciente que a pesar de que tiene una radiografía, pues con ese compromiso multilobar y con prueba positiva, pues es un paciente que mejoró. Entonces, dentro de la heterogeneidad de los pacientes, yo no tengo claro que de pronto solo la indicación de la hipoxemia sea suficiente como para yo decidir intubar o no un paciente. Obviamente una hipoxemia con disociación toracoabdominal, con signos de aumento del trabajo respiratorio, pues probablemente sí nos hubiese motivado a intubarlo mucho más tempranamente. Entonces, la experiencia que hemos tenido y que compartimos pues los especialistas que trabajamos en nuestra unidad es que pues los pacientes con corticoides parece, pues una percepción, no tenemos una serie grande para publicar ni para firmarlo, pero parece que les fuera mejor, pues que disminuye el perfil inflamatorio disminuye de manera considerable y pues la necesidad de ventilación pareciera ser menor. Pero entonces por eso la idea es preguntarnos hoy realmente cuál es el beneficio de los corticoides realmente cuando tenemos un paciente con COVID-19, y si hay un beneficio de los corticoides, pues cuál es el corticoide ideal, oral, endovenoso, de haberlo y de saber cuál es el corticoide ideal, pues cuándo se pondría y cómo se pondría, en qué dosificación, ¿no? Son preguntas que quedan como colgando cuando vamos a tomar esa decisión. Y también definitivamente saber cuáles son los eventos adversos que se asocian a esos corticoides y cuáles de esos eventos adversos son tolerables, o sea, son catastróficos que pudieran llevar a la mortalidad y cuáles no. Entonces, yo pienso que para ponernos claros, yo pienso que esto es algo en lo que creo que podríamos haber consenso entre todos y es en los pacientes en los que definitivamente sí vamos a utilizar corticoides de manera temprana, pues corticoides sistémicos. Probablemente en el paciente que venía recibiendo corticoides de manera ambulatoria, es un paciente que se beneficia del uso de corticoides pues, por su bloqueo adrenal y el riesgo de una falla adrenal aguda. En el paciente que tiene una neumopatía obstructiva, el paciente, pues obviamente que tenga antecedentes ya de uso de corticoides, el paciente que tenga asma, el paciente que esté en choque y que tenga datos de falla adrenal relativa, o el paciente que tenga de base una falla adrenal relativa, probablemente requiera corticoides sistémicos en una dosis mayor a la que venía recibiendo. Eso no está tan claro. Pues, las revisiones que hice con respecto a las dosis de corticoides, no hay un estudio aleatorizado, pero sí es la recomendación que el paciente que esté
con algo de falla adrenal debe recibir una dosis de estrés mayor a la que venía recibiendo, ¿no? No hay estudios, pero es un consenso general en todos los, pues, las revisiones que hice. Y nos queda la duda del beneficio, que es lo que de pronto trataríamos de aclarar el día de hoy, es si en el SDRA, pues los pacientes se beneficiarían de corticoide temprano o tardío, tomando como corticoide temprano, que es una definición, digamos, un poco arbitraria. En la mayoría de los artículos que revisé, pues toman como temprano 5 días, algunos 2 y otros 7, pero la mayoría son entre 5 y 7 días para definir corticoide temprano. También pues hay que tener claro que en los pacientes en el que también deberíamos tener consenso, así como tendríamos un consenso de pronto en los que seguramente se benefician y no es mucha la duda de iniciarle corticoides, también pues deberíamos tener un consenso claro de cuáles son los pacientes que no se benefician de iniciarles corticoides. Y creo yo que los pacientes definitivamente que tienen una clasificación leve, así tengan un proceso neumónico, probablemente no se beneficien. Si vemos los datos desde las primeras series, los pacientes que fueron clasificados como leves, que fueron la gran mayoría, tenían un índice pues, de fatalidad, de letalidad, de mortalidad realmente bajo, y el porcentaje de recuperación fue casi que total sin mayores complicaciones. Entonces uno diría que en esos pacientes pues definitivamente no valdría la pena utilizar corticoides porque no tendría ningún impacto, digamos, en desenlaces fuertes en esos pacientes. Y los otros pacientes que probablemente no se beneficien del inicio de corticoides, aparte de los pacientes con clasificación leve, según las distintas escalas de clasificación, son los pacientes que están en fase temprana de la enfermedad. Y muchos de los principios que se está plantando, esto lo tomo del protocolo que utiliza el doctor Podmarik, que es, pues obviamente, como todos sabemos, es muy amante del uso de corticoides y el cóctel de vitaminas. Eh, pero él inicia o él plantea pues de que el inicio temprano de corticoides podría ser deleterio en la mayoría de los pacientes y tiene algo de sentido, pues si como vemos ahora sí, como vemos pues en las fases iniciales es la fase de máxima viremia en la cual la respuesta inflamatoria apenas está iniciando y definitivamente la respuesta inflamatoria aumenta de manera progresiva hasta su acné, mientras que cuando esa respuesta inflamatoria está en su máximo punto, pues probablemente la viremia ya sea realmente baja, como vamos a ver en la mayoría de los estudios. Entonces, definitivamente utilizar corticoides en fase temprana, probablemente su efecto inmunosupresor, pues tendrá efectos deleterios, puesto que disminuirá la respuesta a la viremia y podría extender la duración de la viremia, como veremos más adelante. Por eso él plantea que más hacia, digamos, la fase pulmonar temprana es cuando se debería plantear el uso de terapia inmunosupresora, pues para evitar la progresión y para ahí sí tamponar la respuesta inflamatoria que hacia ese momento está apenas progresando. Entonces, la gran mayoría de pacientes que está aquí, que están en esta fase y que están en fase leve, se recuperarán sin ninguna intervención y no vale la pena discutirlo en ese sentido. ¿Y por qué se plantea eso? ¿Cuál es la evidencia de que fases iniciales de la enfermedad los corticoides podrían ser no beneficiosos? Pues este es tal vez el estudio, digamos que la mayoría de las referencias al mencionar esta preocupación hacen colación y es un estudio publicado en el 2004. Es un estudio en el cual se estudió 17 pacientes con SARS-CoV-1, pues en la época del SARS, y pues fue un estudio aleatorizado, doble ciego en teoría, en el cual lo que evaluaron fue eh, digamos, los niveles plasmáticos de RNA viral, hicieron pues, con estudios diarios a los pacientes, en los pacientes en que estaban recibiendo, pues en los que recibían hidrocortisona de manera temprana, que ellos pues lo definieron como 7 días, versus pacientes que los dos grupos estaban recibiendo ribavirina, perdón, pero en un grupo está recibiendo ribavirina más placebo y en el otro grupo se inició ribavirina más hidrocortisona. Las dosis de hidrocortisona fueron aproximadamente de 200 miligramos y este es más o menos las características de los grupos, pues si bien el número de casos es poco, son 9 pacientes en el grupo de hidrocortisona
y 7 en el grupo placebo, pues empezaron 17, pero un paciente se complicó y fue sacado del estudio por eso. Y la edad media eran pacientes jóvenes de 35 años, la mayoría eran pacientes femeninos. Y otra de las, digamos, de las cointervenciones que se hizo es que a los pacientes que tenían progresión en la radiografía de tórax, en las opacidades imagenológicas, pues en la imagen de tórax, o que tenían empeoramiento de su patrón ventilatorio, de sus índices de oxigenación, pues el protocolo admitía la administración de metilprednisolona. Y de hecho, pues, las dosis de metilprednisolona fueron dosis importantes, eran pulsos de metilprednisolona entre 500 miligramos y 1 gramo aproximadamente. Y si ustedes se dan cuenta, pues casi un 80% de los pacientes en el grupo placebo recibió metilprednisolona, mientras que aproximadamente un 50%, un 48% exactamente de los pacientes en el grupo de hidrocortisona temprana recibió también metilprednisolona, es decir, casi todos los pacientes recibieron, o un porcentaje muy importante de los pacientes recibió metilprednisolona. Si ven, el grupo de cortisona, de hidrocortisona, pues recibió una dosis acumulada de 2.2 gramos, mientras que el grupo placebo recibió una dosis de 1.8. Pues ahí, con respecto al resto, digamos, de desenlaces pues, del compromiso pulmonar, del recuento linfocitario, del nadir linfocitario, de la LDH, del pico de LDH y del pico de PCR, pues verán que eran pacientes que tenían, pues sí, cierto componente inflamatorio que era similar, pues que no era un componente inflamatorio, pues, tan marcado. Entonces, cuando ellos evalúan la concentración diaria pues de la carga viral de los pacientes, evidencian que en los pacientes que se inició de manera temprana hidrocortisona, la media hasta la negativización de la carga viral en plasma fue 12 días en comparación con los pacientes que no recibieron hidrocortisona de manera temprana, donde la media fue 8 días. Pues del grupo de pacientes que no recibió hidrocortisona, pues el 100% hacia el día 17-18 había pues depurado completamente, o se había negativizado completamente la carga viral, mientras que en el grupo de hidrocortisona temprana, todavía hacia el día 23-25, habían pacientes aún con carga viral detectable. Entonces, en principio, este es uno de los estudios o el estudio más importante que todos mencionan para justificar la preocupación del inicio temprano de los corticoides sistémicos en casos de infección por coronavirus. De hecho, cuando se hace la evaluación con respecto a la dosis de metilprednisolona, en promedio la metilprednisolona se utilizó entre el día 9 y 10, pues era una terapia de rescate en los pacientes que se habían empeorado. Entonces, en estos pacientes hacia 9 y 10, a pesar de que los dos grupos recibieron metilprednisolona en un porcentaje importante, aún así se mantuvo, pues, digamos, la situación de la concentración total de la carga viral y de la vida media en que la carga viral era detectable menor en el grupo de los pacientes que no recibieron hidrocortisona y detectable y con mayor vida media de positividad en el grupo de los pacientes que recibieron hidrocortisona. Entonces, como pueden ver, este es un estudio que, si bien fisiopatológicamente es lógico pensarlo, pues si lo llevamos a la gráfica y a la fisiopatología que conocemos del comportamiento del coronavirus, de los coronavirus, pues, es un grupo extremadamente pequeño. Las cointervenciones no están claramente establecidas fuera de la metilprednisolona. Y finalmente son dos grupos que recibieron corticoides. Entonces, a pesar de que el corticoide fue después del día 7, que era el propósito del grupo, pues uno no podía dejar de pensar cómo impactó, ahí sí se haya iniciado la metilprednisolona al día 10, cómo impactaría la metilprednisolona en esa carga viral. Ya son dos intervenciones que se están haciendo y no una sola la cual se está evaluando. Entonces, es un estudio que pues, da luces sobre el posible riesgo, pero no creo yo que sea un estudio definitivo o con la calidad suficiente como para aseverar categóricamente que el inicio de corticoides sistémicos tempranos estriba en una carga viral persistente por más tiempo
y con mayor severidad, ¿no? Y así, pues como vemos ese estudio, pues también entramos a lo que se había hecho hasta el momento, o a las revisiones, realmente hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis del manejo específico de corticoides sistémicos en neumonías virales o en infecciones sistémicas virales, realmente es bastante difícil. La calidad de los estudios no es buena, la calidad de la presentación de los estudios tampoco es buena. Por ejemplo, este es el estudio o la revisión, digamos, sistemática más grande que hay en el uso de tratamientos por SARS. Es un estudio que planteó la OMS, sin embargo, no tenía ninguna gráfica. Lo que ven aquí lo extraje de los suplementos de una tabla de Word. Entonces, digamos que la calidad no es la mejor, pero básicamente esto es una revisión sistemática de todas las intervenciones que se hicieron hasta el momento. Esto fue en el año 2006, fueron 19 estudios aproximadamente, y se hizo una revisión de todas las intervenciones y su impacto eh, en SARS en cuanto a mortalidad y otros desenlaces. Lo que podemos ver en los estudios en los que se revisó corticosteroides, en los estudios específicos, fueron la gran mayoría estudios que no fueron concluyentes eh, con respecto al impacto en SARS. Esto es digamos, en el tema de mortalidad. Y ellos reportaron, pues la gran mayoría de los estudios, pues reportan que su mortalidad pues no tiene impacto, y que en un estudio pues encontraron un aumento de la mortalidad y del requerimiento de ventilación mecánica. Este estudio pues también, digamos que pues lo que también nos dice es que la heterogeneidad entre los estudios era bastante considerable, por lo cual digamos que su interpretación era difícil, y hasta el momento de todas las intervenciones que revisaron, pues ninguna fue concluyente entre gavirina, los corticoides, el ritonavir, el interferón. Y pues bueno, esa fue la conclusión que se tuvo en ese estudio. Este otro metaanálisis que fue publicado en Cochrane en el año 2019, pues revisa los corticoides como tal en el manejo de enfermedad por influenza. Pues no evalúa de manera específica SDRA ni neumonía viral como tal, sino el impacto de los corticoides en las enfermedades pues por influenza. Y realmente lo que ellos encontraron en términos de mortalidad en la mayoría de estudios que realizaron es que el uso de corticosteroides, uno, que era muy heterogéneo, pues en la mayoría de los estudios se utilizaba metilprednisolona, en algunos prednisolona e hidrocortisona fueron los tres corticoides más utilizados, pero lo que ellos encontraron al hacer la revisión es que el uso de corticoides en influenza realmente está asociado con un aumento de la mortalidad estadísticamente significativo. Sin embargo, obviamente, pues digamos, la heterogeneidad de las intervenciones no fue la ideal, a pesar que tenía un I2 del 86%, y su conclusión es que pues hasta el momento, hasta esta revisión y con los estudios que ellos hicieron, pues no recomendaban la utilización de corticosteroides en enfermedad por influenza. Entonces, hasta ahí tenemos pues las intervenciones o las revisiones en SARS como tal, que es coronavirus, y en influenza. Ahora, hablando de H1N1, este es un estudio que es un poquito, digamos, mejor detallado, es un estudio publicado por Delany en Critical Care en el 2016, y nos habló pues de la influencia, pues así lo tituló, de la influencia de los corticosteroides en los desenlaces en la pandemia pues por influenza H1N1 en pacientes críticos. Aquí si eran pacientes críticos. Fue un estudio que se hizo en 50 unidades de cuidados, o se revisó en 50 unidades, los estudios de 50 unidades de cuidados intensivos en Canadá. Fueron aproximadamente 607 pacientes, con todas pues los desenlaces, todos eran pacientes mayores de edad. Y, perdón, y como ustedes pueden ver, pues la línea de base pues eran pacientes relativamente jóvenes, entre los 47 y 46 años. En su mayoría pues del sexo femenino, con un índice de masa corporal que daba pues para obesidad. Eran pacientes que estaban severamente comprometidos con un SOFA al día 1 de 11 y un Apache de 20, así que eran pacientes pues de cuidado intensivo, con un índice de oxigenación, una PAFI que daba pues de moderada a severa, y eran pacientes pues que tenían la gran mayoría
alguna comorbilidad, y por paciente en promedio tenían entre 2 y 3 comorbilidades. Con respecto a las pues, comorbilidades pulmonares de los pacientes, casi un 45% de los pacientes en el grupo de corticoides tenía morbilidad o comorbilidad pulmonar, pues obviamente, como estamos claros, como hablamos ahorita, los pacientes con comorbilidades pulmonares, pues tiene una tendencia a utilizar más corticoides específicos en estos pacientes. Y había un porcentaje, pues, pequeño, pero sí había un porcentaje de pacientes ya inmunosuprimidos de base y con enfermedad renal crónica. Entonces, con respecto al uso de corticoides, en 280 pacientes, un 46% se utilizó corticosteroides. Los esteroides que se utilizaron fueron prednisolona, metilprednisolona e hidrocortisona en un porcentaje relativamente similar, y dexametasona en un porcentaje mucho menor. La duración media de los corticoides en este estudio fue de 7 días, y esto es muy similar a la mayoría de los estudios. Entre 5 y 7 días es la duración que se reporta en los históricos y en los recientes. Y la dosis de hidrocortisona equivalente promedio es más o menos 227 miligramos, lo cual, si uno hace la equivalencia, equivale aproximadamente a 40 miligramos de metilprednisolona al día. La duración entre la hospitalización e inicio de corticoides fue aproximadamente de 2 días, y la duración entre el inicio de corticoides y ventilación fue aproximadamente de 1 día. La PAFI de los pacientes en promedio antes del inicio de corticoides fue de 140. Entonces, entre los predictores que predecían, pues, la redundancia, la administración de corticoides en estos pacientes críticamente enfermos, pues digamos que los más importantes fueron el número de comorbilidades, probablemente porque estaban los pacientes con comorbilidades pulmonares, y fueron, digamos, las que fueron estadísticamente significativas. Pues llama la atención que el choque séptico pues no fue estadísticamente significativo, y es, digamos, que uno de los pacientes que uno consideraría que más se beneficiaría del uso de corticoides, ¿no? Ahora, con respecto a los predictores de mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes, pues vemos que realmente, obviamente, el Apache elevado es uno de los predictores más importantes de mortalidad, pero si vemos los corticosteroides como tal, no tuvieron impacto, pues, estadísticamente significativo en la mortalidad, pues, de estos pacientes. Entonces, la conclusión del estudio es que dentro de los pacientes críticamente enfermos por H1N1 en esta población canadiense, no se encontró un impacto significativo ni negativo, pues ni deleterio ni positivo en cuanto a supervivencia con el uso de corticosteroides como tal. Ahora, cuando se hace regresión multivariada de estos pacientes, pues se mantiene el resultado. Es decir, que a pesar de las covariables y de las posibles confusiones, pues los pacientes mantienen su mortalidad similar entre los pacientes que recibieron y los que no recibieron corticosteroides. Es decir, que en H1N1, si hacemos un recuento, en SARS, en influenza, pues que no estén críticamente enfermos, y en influenza H1N1 críticamente enfermos, pues parece que el impacto de los corticoides históricamente es nulo. Y este finalmente uno de los estudios más importantes en el MERS. Recordemos que el MERS estuvo muy contenido, pues, al Medio Oriente, y este es quizás el estudio más grande que encontré. Es un estudio publicado en el 2018 en el American Journal of Respiratory Critical Care, y fue un estudio que se hizo en 14 unidades de cuidados intensivos de Arabia Saudí entre el 2012 y el 2015. Fueron aproximadamente 309 pacientes, y se valoró el impacto, pues, de la terapia con corticoides. Lo subdividieron pues, para definir las dosis entre los pacientes que recibían dosis altas de corticoides, que digamos, lo plantearon como una dosis mayor a 300 miligramos, y los que recibían dosis bajas, discúlpenme aquí el signo, los pacientes que están recibiendo dosis menores a 300 miligramos de hidrocortisona. Y en esos pacientes evaluaron, pues, tanto mortalidad como otros desenlaces. Entonces, si uno hace la revisión de estos pacientes, eran pacientes en promedio pues, de edad media de 55 a 57 años. Estos no eran tan obesos como los pacientes de los estudios anteriores, estaban en sobrepeso.
en su mayoría eran pacientes del género masculino, en los cuales el sitio de infección había sido en su mayoría comunitario, y la media de los días del inicio de los síntomas al, 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 a la consulta al servicio de urgencias, pues era más o menos de 5 y 4 días. Era realmente similar. Las comorbilidades, en su mayoría, como vemos en la mayoría de los estudios y como vemos también en COVID-19, pues la gran mayoría tenía por lo menos alguna comorbilidad. Y dentro de los parámetros, pues vemos que eran pacientes graves, ¿no? Tenían un SOFA de 9 en el grupo de no corticoides y con un SOFA de 8 en el grupo de corticoides. Entonces eran pacientes que estaban severamente enfermos y que tenían en promedio una PIB de 10 a 12, es decir, que eran pacientes que estaban pues considerablemente deteriorados desde el punto de vista ventilatorio, con unas PAFIs promedio entre 99 para el grupo de pacientes que no recibieron corticoides y de 115, es decir, eran pacientes que tenían un compromiso ventilatorio marcado, como sabemos que es típico, pues es una de las características típicas del MERS. El resto, pues, de variables de base eran similar entre los dos grupos realmente. Perdón. Entonces, con respecto a la evaluación, pues, del uso de corticoides, se utilizó en 151 pacientes. Pues como vemos en la mayoría de los estudios, los corticoides más utilizados son hidrocortisona y metilprednisolona, seguidos de la prednisolona y de la dexametasona en mucha menor frecuencia, ¿sí? El tiempo medio, al igual que en los otros estudios, fueron de 7 días. Dentro de todos los pacientes, a 10 días. Dentro de los sobrevivientes, 10 días, y de los no sobrevivientes, 7 días, probablemente pues, porque eran pacientes que fallecían más temprano y la duración del corticoide se reducía pues, por esto. Las dosis equivalentes por día de hidrocortisona fueron de más o menos 300 miligramos, entre 200 y 400. La vida media, pues como le he dicho, era de 10. Y la duración en UCI antes del inicio de los corticoides era 3 días. Después más o menos similar. Y la PAFI, previa a la administración de corticoides, era en promedio de 108. Entonces, como vemos, con una PAFI, digamos que peor que la que vimos en los pacientes con influenza por H1N1, que es una característica del MERS como tal. Entonces, ya evaluando los desenlaces dentro del grupo de pacientes con corticoides, se notó algo en este estudio. Y uno era que los pacientes que recibieron corticoides tenían una tendencia mayor a requerir de ventilación mecánica no invasiva, de requerir soporte vasopresor, de requerir transfusión de hemoderivados, y no tuvo un impacto en la mortalidad. Entonces, en este estudio, pues lo que se concluyó es que los pacientes había una tendencia a requerir mayor ventilación, mayor requerimiento de vasopresores, mayor requerimiento de transfusiones, pero sin impacto estadísticamente significativo en la mortalidad. Entonces, como vemos históricamente, realmente el uso de corticoides bueno, sí, se me pasó también que el otro desenlace que se impactó negativamente con los corticoides fue la estancia en la unidad de cuidado intensivo de 12 días versus 7 días en promedio para los pacientes que no recibieron corticoides. Entonces, como vemos, históricamente el uso de corticoides, pues en los estudios que no son de la mejor calidad, al igual de lo que tenemos hoy por hoy, está asociado con un impacto pobre en términos de mortalidad, o inclusive en algunos estudios con tendencia a una mayor mortalidad, con un mayor uso de soporte vasopresor y con un mayor uso, pues, con una mayor estancia hospitalaria. De todas maneras, sabemos que son 4 grupos de pacientes heterogéneos, uno con influenza, otros con neumonía específica por influenza grave, otros con MERS y otros con SARS en general. Entonces, históricamente el uso de corticoides realmente no es que haya tenido un impacto positivo en los pacientes con neumonías virales. Entonces nos preguntamos hoy, ¿qué tenemos hoy pues, para tratar este nuevo coronavirus y cuál es el impacto? ¿Podrán los corticoides tal vez ser el bombero que apague este incendio? Entonces, para eso hay que ser claros y francos. Hoy por hoy, a día de hoy, pues hasta la revisión que acabo de hacer, hasta la madrugada, no hay un estudio aún aleatorizado que evalúe el impacto de los corticoides.
Sí encontré, y este fue el único que encontré estudio, probablemente se estén desarrollando otros y tal vez no estén aún eh, eh, digamos, tabulado en clinical trials, pero de lo que busqué, este es el único estudio que se está realizando, o en teoría ya terminó, pero aún no está publicado con respecto al, pues un estudio clínica aleatorizado con respecto al uso de corticoides en COVID-19, ¿no? Y el estudio pues, está planteando el uso de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo día, por 7 días. Entonces, pues a la espera de que este estudio se publique, ya, pues, en la mayoría de los editoriales que leí con respecto a corticoides estaban muy a la expectativa de este estudio que ya terminó, pero que aún no se ha publicado. ¿Qué sí tenemos ahora? ¿O qué tenemos en estos momentos? Pues tenemos algunos datos observacionales que nos podrían dar luces con respecto al beneficio de los corticoides. Uno de estos es un estudio que ya todos conocemos, publicado en marzo del 2013 en JAMA, y fue un estudio pues, que evaluó los factores de riesgo asociados al SDRA y a las muertes del coronavirus en los pacientes con neumonía en Wuhan. Un estudio que se evaluó, fue retrospectivo, fue monocéntrico en un solo estudio, fue un estudio de cohorte de 201 pacientes en Wuhan entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Y los desenlaces que ellos realmente valoraron fue el desarrollo de SDRA, y dentro de esos pacientes que desarrollaban SDRA, cuántos de esos pacientes fallecían. Fueron los desenlaces pues, que ellos estudiaron a los factores de riesgo. Pues obviamente no nos vamos a detener los factores de riesgo, porque eso todo lo conocemos y no es, digamos, el motivo de esta revisión, pues, pero lo importante es que eran pacientes en su mayoría menores de 65 años, con fiebre, de género masculino en su mayoría, y que un 84 de los 101 pacientes desarrollaron SDRA, es decir, un 41% de los pacientes. De esos, 53 fueron admitidos a unidades de cuidado intensivo y 44 fallecieron, es decir, el 21%. Dentro de las comorbilidades que tenían estos pacientes de base, estaba hipertensión, diabetes, pues las comorbilidades y en una proporción similar a lo que vivimos en lo que históricamente pasa con las enfermedades por infecciones virales sistémicas. En un paciente se aisló otro virus. Yo busqué en los suplementos y no dice cuál fue el virus que se aisló, pero lo que sí me llamó la atención es que en el número de pacientes no aislaron bacterias aparte, pues, de coronavirus. Entonces, me llamó la atención que la coinfección bacteriana realmente fue nula en este grupo de pacientes. Pero la mayoría de pacientes, pues, tenía oxigenoterapia. Unos tenían cánula nasal, el 48%. Un porcentaje importante tenía ventilación mecánica no invasiva, un 30%. 5 ventilación mecánica no invasiva y 1 en ventilación mecánica con ECMO. Un 30% de los pacientes, 62, recibió terapia con metilprednisolona. La gran mayoría de los pacientes, a pesar de que no hubo evidencia de coinfección bacteriana, casi 100% terapia antibiótica, un 84% terapia antiviral, un 34% algún tipo de inmunomodulador y un 52% antioxidantes, que realmente no, en el suplemento no especifican cuáles eran. Entonces, al evaluar a estos pacientes, el perfil de base, vemos que, pues, en términos generales, son pacientes que tenían linfopenia en un porcentaje importante. No había, digamos, un consumo importante de CD3, CD4 o CD8. Con respecto a cuando evaluamos el perfil inflamatorio, pues vemos que en promedio tenían realmente discretamente elevados, pues el LDH y la PCR, pues eran como los marcadores que estaban más aumentados. La interleuquina 6 no estaba exageradamente elevada, y la ferritina pues estaba también discretamente elevada. Realmente los marcadores que más se elevaron, que más encontraron ellos elevados, fue la PCR y la ferritina. Tampoco notaron un aumento muy notable de los tiempos de coagulación como tal. Es decir, no era un perfil inflamatorio como de pronto lo que estamos acostumbrados a ver en los pacientes más graves. Y digamos, aparte pues de los demás factores de riesgo que se asociaron, pues este es lo que quise extraer y que es importante para nuestras conclusiones, y es la curva de supervivencia por Kaplan-Meier de los pacientes que recibieron metilprednisolona. Entonces, como pueden ver, el uso de metilprednisolona, que fue más o menos entre 0.5 y 1 miligramo por kilo, en promedio entre 40 y 80 miligramos,
estuvo asociado a una supervivencia mayor, con un hazard ratio de 0.38, un intervalo de confianza entre 0.2 y 0.72, y una P que fue estadísticamente significativa. Obviamente esto es un estudio es un estudio observacional netamente que no puede arrojar interpretaciones casuísticas o aseveraciones fácticas, pero es una muestra, digamos, que en los pacientes, dentro de los pacientes con SDRA, pues el uso de metilprednisona puede estar asociado con una supervivencia mayor en las dosis en las que ellos lo utilizaron. Y como vieron, pues eso de pronto lo puse, pero el promedio de inicio de la metilprednisolona estuvo entre los 5 y los 7 días aproximadamente, es decir, no fue un inicio temprano. Este es otro estudio que encontré, que realmente es una carta al editor que hace referencia pues, al estudio de marzo. Este estudio fue publicado en abril y es un estudio pues, que es una carta al editor, pero menciona un estudio interino, monocéntrico, retrospectivo. Perdón, eran 204 pacientes, no es 2000, este número está errado, entre diciembre y enero del 2020. Dentro de los desenlaces que evaluaron en este estudio fue el perfil inflamatorio de estos pacientes, la evolución del perfil inflamatorio y la evolución imagenológica torácica de estos pacientes. Entonces, en este estudio, ¿qué encontraron? Que en los pacientes que se utilizó metilprednisolona, que se utilizó entre 0.5 y 1 miligramo por kilo día, entre 40 y 80 miligramos, aproximadamente iniciado entre el día 5 y 7 también, como en la corte anterior, encontraron que el uso de metilprednisolona se asoció con una mejoría estadísticamente significativa en los primeros 7 días de los índices de oxigenación. Además, encontraron que la estancia hospitalaria dentro de los pacientes que recibieron metilprednisolona fue menor, en promedio de un 2 a 3 días de la estancia hospitalaria en UCI, fue menor aproximadamente entre 2 a 3 días versus los pacientes que no recibieron metilprednisolona. Y el tiempo de hospitalización también fue mucho, el tiempo de hospitalización total también fue mucho menor en los pacientes, aquí sí fue de 4 a 5 días, entre los pacientes que, recibieron metilprednisolona versus los pacientes que no recibieron metilprednisolona. Además, ellos tienen pues una imagen que pues, es anecdótica, no es prueba ni muestra de nada, pero ellos afirman en su estudio que consistentemente vieron que cuando se hizo el seguimiento tomográfico entre el día 1, el día 7 y el día 14, encontraron que la evolución o la tendencia, como podemos ver claramente en las tomografías, el porcentaje de ocupación de los campos pulmonares se redujo más consistentemente en el grupo de pacientes que recibió metilprednisolona versus el grupo de pacientes que no recibió metilprednisolona, en los cuales hubo no una tendencia a mantenerse, sino una tendencia a empeorar. Entonces, en su carta al editor, el autor menciona que la metilprednisolona pues, es una terapia que debe considerarse, especialmente en los pacientes con desarrollo de SDRA o de compromiso ventilatorio con aparición de opacidades pulmonares nuevas, para disminuir el perfil inflamatorio y la progresión imagenológica. Obviamente estos son desenlaces blandos, no son desenlaces asociados a mortalidad. Tal vez el único desenlace, digamos, importante pues es la estancia tanto en cuidado intensivo como hospitalaria. Y este pues es el estudio más reciente y el que mencionan en la gran mayoría de editoriales como si fuera un triunfo para los corticoides, pero realmente tampoco podría decir yo que es el estudio que nos va a zanjar la duda. Y pues es un estudio que fue realizado en la ciudad de Detroit, en los centros de salud del estado de Michigan. Y lo que hay que tener claro es que se publicó en medIRX, que obviamente es una plataforma donde se publican estudios preprint, ¿no? Entonces, obviamente, esto no ha sido revisado por pares aún y que, bueno, pues debería ser tomado con pinzas, a pesar de la gran acogida que ha tenido en las unidades, pienso yo, porque
creo que a muchos la impresión que nos da es que los corticoides tienden a mejorar los pacientes. Entonces, digamos que evidencia que nos sustente, digamos que es satisfactorio. Entonces, en este estudio, lo que se hizo es un estudio prospectivo, es multicéntrico, porque fue en distintos centros de la ciudad de Detroit. Es un estudio de antes y después. Básicamente, ellos con el protocolo en el que tenían previamente, no tenían incluidos los corticoides dentro de la terapia estándar. Su mortalidad realmente era bastante importante, por lo cual a raíz de los estudios publicados en JAMA decidieron iniciar de manera más temprana corticoides. Realmente corticoides que utilizaron fue metilprednisona, una dosis de 0.5 miligramos por kilo, 2 veces al día. Eran pacientes con COVID confirmado y que tenían la característica de tener falla ventilatoria con o suplemento de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica no invasiva. Esos fueron su universo de entrada al estudio. Y lo que hablaron fue muerte, requerimiento de intubación o empeoramiento del cuadro clínico, definiendo empeoramiento como el paciente que estaba en observación o sala general y pasaba a la unidad de cuidado intensivo, o si ya estaba en la unidad de cuidado intensivo, a la unidad de cuidado intermedio, si ya estaba en la unidad de cuidado intermedio o de cuidados especiales, como le llaman ellos, pasar a la unidad de cuidado intensivo, o el que ya estuviese en la unidad de cuidado intensivo tuviera empeoramiento en su patrón ventilatorio o en su perfil inflamatorio, en su evolución. Entonces fueron 250 pacientes que ellos tamizaron, dentro de los cuales 213 se incluyeron, pero obviamente hubo unas exclusiones. Quedaron 213 pacientes, de los cuales 81 fueron admitidos antes del corticoide, es decir, es un estudio de antes y después, no es un estudio aleatorizado, a pesar de lo que parezca en la gráfica. 81 fueron admitidos antes de la modificación del protocolo y 132 fueron admitidos después de la modificación del protocolo como tal. Si ustedes ven, disculpen, si ustedes ven la línea de base, pues es muy similar a lo que hemos visto. Esto es un estudio reciente, pero es muy similar a lo que vimos en SARS, en MERS, en influenza y en H1N1. Son pacientes en promedio de 60 años, del sexo masculino la mitad más o menos. Había un poquito de diferencia en cuanto a la etnicidad de los pacientes, pero eran pacientes que eran obesos, que es algo que estamos viendo nosotros acá también. De resto, las comorbilidades entre asma, enfermedad renal, pues eran similares, digamos, entre los grupos. Y entre los síntomas, pues también eran similares. El mayor de los síntomas fue la tos y la fiebre, como la mayoría de las series que pues, uno revisa. El score de News medio de estos pacientes era de 7, así que eran unos pacientes de severidad importante. El QuickSOFA medio era de 1. Y el requerimiento de ventilación mecánica al ingreso de los pacientes, pues era no despreciable, de un 10% aproximadamente en la mayoría de los pacientes. Y aproximadamente un 12% requerían admisión directa a la UCI desde el servicio de urgencia. Quiere decir que en aproximadamente un 20% de los pacientes estaban críticamente enfermos y con necesidad pues, de alguna asistencia ventilatoria. Entonces, dentro del perfil de la línea base de los laboratorios de estos pacientes, pues evidenciamos que la gran mayoría tenía linfopenia, 800 aproximadamente. No tenían trombocitopenia, la LDH estaba discretamente elevada, la PCR no tenía una elevación pues, importante. La CPK estaba un poco, sí estaba discretamente elevada, la ferritina pues también estaba elevada en un valor importante, el fibrinógeno estaba pues dentro de los valores de la normalidad para su corte, el dímero D tampoco tiene una elevación significativa, la procalcitonina pues como vemos en la mayoría de los pacientes no tenía una elevación digamos importante, las troponinas realmente fueron negativas, esto pues digamos que en el centro, en nuestro centro, en la ermita, realmente sí vemos una elevación bastante frecuente de la troponina. Los triglicéridos, porque se utilizan en algunos scores para evaluación de la severidad pues, del coronavirus, especialmente el score de H, que se utiliza también en el síndrome magofagolinfocítico, estaba realmente dentro de los valores de la normalidad. La interleuquina 6 no tenía una elevación importante y el ácido láctico tampoco. Es decir, eran pacientes que su perfil inflamatorio no tenían una elevación marcada.
Dentro de las intervenciones que recibían estos pacientes, como vimos en los estudios del pasado también, la gran mayoría de pacientes, a pesar de que tenían procalcitonina negativa, la gran mayoría tenían terapia antibiótica empírica prescrita. El tiempo medio para el inicio de antibiótico era un día, es decir, los pacientes prácticamente apenas llegaban, esto obviamente hablando de pre-protocolo y post-protocolo, por modificación del protocolo, eh, apenas llegaban prácticamente estaban recibiendo terapia antibiótica. Eso sí, con la modificación del protocolo y probablemente al evaluar sus resultados de procalcitonina, el tiempo medio de uso de antibióticos se disminuyó, el uso de hidroxicloroquina cayó de manera, de hidroxicloroquina, de cloroquina, pues cayó, digamos, de manera importante, probablemente pues, por todas las publicaciones, igual que el uso de Caletra y el Remdesivir, que pues, obviamente a las dosis que se utiliza y su disponibilidad, pues también cayó en desuso, al igual que el tocilizumab. Realmente la mayoría de los pacientes no recibió inmunomodulación, digamos, en tanto pre como post protocolo. Dentro del inicio de corticosteroides vemos que antes, pues, precambio en el protocolo, 46 pacientes lo ordenan, más o menos un 56%, mientras que post protocolo ya casi un 70% aumentó el uso de corticoides, y lo que sí aumentó de manera considerable y que llama la atención y que es diferente, digamos, a la mayoría de estudios que hemos revisado, es que el uso temprano de corticoides, definido para ellos como en las primeras 48 horas, aumentó de manera considerable desde un 12% hasta un 41% después de la modificación del protocolo, y esto fue un cambio estadísticamente significativo. El tiempo medio de inicio de corticoides, que era de manera no temprana, pues por la definición arbitraria de 5 días pre-protocolo, bajó a 2 días pre-protocolo y eso, a post-protocolo, perdón, y eso fue un cambio también estadísticamente significativo. La dosis media de metilprednisolona que ellos utilizaron fue 40 miligramos, tanto pre como post-protocolo, es decir, la dosis no se modificó de manera importante. Y el día medio de corticoides, esto me llama la atención, pues que es diferente a la gran mayoría de estudios que hemos realizado hasta el momento, fue de 3 días, en comparación a 5 a 7 días, que es pues lo estándar en la mayoría de los estudios, y que bueno, creo que también cuando lo utilizamos lo hacemos así también. Entonces, con respecto los desenlaces primarios, que fue, digamos, la combinación, pues de manera, perdón, post protocolo, hubo un mayor, digamos, del desenlace compuesto en cuanto al desenlace compuesto, pues fueron de manera similar. Dentro del desenlace, ya evaluándolo por desenlace de muerte, pues una mayor tendencia a la mortalidad de manera de pre-protocolo, pues con un intervalo de confianza aceptable y una P que es estadísticamente significativa para lo que ellos definieron. El porcentaje de falla ventilatoria también fue un poco menor. Y el escalonamiento o el empeoramiento, que es el desenlace de sala a intermedio, de intermedio a piso, también fue mayor en el grupo de pre-protocolo. Dentro de los desenlaces secundarios, realmente no hubieron, digamos, cambios estadísticamente significativos, exceptuando pues la estancia media hospitalaria, que fue mayor digamos, en los pacientes pre-protocolo que en los pacientes post-protocolo, y eso fue estadísticamente significativo. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que pues, la metilprednisolona podría estar asociada a un estudio observacional a a una menor estancia hospitalaria y posiblemente a una menor mortalidad en los pacientes en los que se utiliza metilprednisolona de manera temprana y a una dosis de media de 40 miligramos. Esos, digamos, son los dos, tres estudios, digamos, que abogan con respecto al uso de corticoides. Hay múltiples estudios que pues, evidencian digamos, un impacto neutro en cuanto a la mortalidad y a otros desenlaces. Lo que sí pareciera ser consistente es que los pacientes en los que se utiliza corticoides en enfermedades virales, especialmente las neumonías virales, parecieran tener una estancia hospitalaria menor, ¿no? Y una estancia en cuidado intensivo. Pues que es más o menos lo que vemos también cuando
lo utilizamos en choque o cuando lo utilizamos en SDRA diferente a la de origen viral, ¿no? Entonces, pues como todos conocemos, la mayoría de las guías de manejo abogan por el uso, por no usar de manera rutinaria los corticoides, las guías del CDC, eh, eh, las guías de ANSICS del grupo neozelandés, del grupo australiano, del grupo canadiense. La mayoría de las sociedades no recomiendan el uso, eh, el uso rutinario de corticoides. Sin embargo, Surviving Sepsis Campaign pues, se caracteriza por dar recomendaciones que van en contra de otros, de otros grupos de trabajo. Pues en su guía recomienda pues en los pacientes que están mecánicamente ventilados, con ventilación mecánica, y que tengan falla respiratoria, pero sin SDRA, sugieren no utilizar de manera rutinaria los corticosteroides. Y esto obviamente es una recomendación débil, con una muy baja calidad de la evidencia, es decir, es una sugerencia si lo tomamos pues, con las interpretaciones. Mientras que los pacientes mecánicamente ventilados que tengan SDRA, en estos pacientes sugieren el inicio de corticoides sistémicos sobre no utilizarlos. También es una recomendación débil con un bajo nivel de evidencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia entre las recomendaciones de la guía de la OMS, de la guía de CDC, con respecto a la guía del Surviving Sepsis Campaign? Pues básicamente es que ellos hacen un análisis interino. Obviamente en el análisis interino incluyen neumonías, pues SDRA de origen viral en específico y recomendaciones pues, de acoplar, utilizar los metaanálisis ya revisados y adicionar algunos estudios nuevos que han salido, como el de Villar, que fue este año en el 2020, en el 2020. Y para ellos, la recomendación es que en los pacientes con SDRA de origen viral, pues realmente el impacto del corticosteroide en cuanto a mortalidad es nulo, realmente. Pero cuando ellos hacen la evaluación de los estudios aleatorizados en de SDRA no específico viral, pues obviamente motivados por los resultados de Meduri y el estudio del DEXA Trial, la tendencia es que hay una mejor supervivencia en los pacientes en los que reciben corticoides versus los que no lo reciben. Entonces, basado en este análisis interino, que es básicamente una actualización del último metaanálisis de hace 2 años de corticoides en SDRA, basado en esa premisa, pues ellos deciden hacer la recomendación con bajo nivel de evidencia y una recomendación débil, ¿no? Entonces, básicamente esas son, digamos, las recomendaciones. Cuando uno habla del beneficio neto, pareciera ser en los pacientes con SDRA o en los estudios observacionales que hemos visto, que obviamente no se incluyen en el metaanálisis que ellos hacen, porque son estudios aleatorizados los que incluyen, eh, pareciera que el inicio, en pacientes que tienen ya compromiso pulmonar y tienen alguna necesidad de alguna suplencia ventilatoria, sea con oxígeno, sea con ventilación no invasiva, sea con ventilación invasiva y con evidencia de compromiso pulmonar, pareciera ser la recomendación. Ellos con estos datos, obviamente uno de los datos que me impactó es el DEXA Trial de Villar. Con estos datos, ellos la recomendación es utilizar metilprednisolona o dexametasona. Ellos realmente no recomiendan la hidrocortisona a dosis equivalentes. Vemos que la hidrocortisona de 200 miligramos equivale a 40 de metilprednisolona y 400 miligramos a 80 miligramos de metilprednisolona. Y dexametasona, si se utiliza, pues lo utilizan como en el protocolo del DEXA Trial, que fue iniciar una dosis de 20 y después continuar una dosis de 10 miligramos día. Entonces, básicamente vemos que la recomendación de ellos es impactada básicamente por estudios en SDRA de origen infeccioso, pero no específicamente viral. Pues en las revisiones que yo hice con respecto a cuál corticoide puede ser mejor, lo que no encuentro de pronto, lo que no encontré de justificación para utilizar la metilprednisolona es pues con su vida media y con sus características, pareciera ser similar utilizarlo una vez al día que utilizarlo 2 veces al día. Y pensaría yo que eso disminuiría el riesgo de contacto con el paciente pues para nuestro personal de enfermería.
Y probablemente también que la dexametasona tiene menor efecto mineralocorticoide que la metilprednisolona, y eso es algo pues que es atractivo en cuanto que nos generará pues menores efectos adversos en cuanto a hiperglicemia, presión, y también algo importante que no está estudiado, pero que en principio es un principio farmacológico, nos generaría también un menor balance positivo en los pacientes por menor retención de agua, pues por su impacto hidrosalino, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hay hasta el momento con respecto a corticoides. No hay en el momento, como en la mayoría de las intervenciones para coronavirus, no hay en el momento intervenciones con estudios de calidad que permitan hacer de manera fáctica. Entonces, creo que ahí sí dejo abierto la discusión. A ver ustedes qué opinan y cuál ha sido su experiencia en los centros. Entonces, para llevar a casa, no hay que usarlo de rutina, eso creo que está claro. No hay que usarlo de manera temprana en la época de máxima viremia. Los pacientes de bajo riesgo definitivamente no tienen beneficio, son pacientes que se van a mejorar con ninguna intervención probablemente. Y esto tal vez podría aplicar también a los pacientes moderados a severos. Necesitamos un estudio autorizado para saberlo. En los pacientes en los cuales su enfermedad viral es neumonía, pues es donde el beneficio es mayor, y probablemente en los pacientes con SDRA, con la intención de disminuir la estancia hospitalaria y tal vez disminuir mortalidad de un subgrupo de pacientes específicos. Idealmente metilprednisolona o dexametasona. Yo con lo que leí ayer me decanto un poco por la dexametasona, pues por principios farmacológicos, pero debería ser igual si uno utiliza el protocolo pensando en lo que hizo Meduri con metilprednisolona o en lo que hizo Villar con dexametasona en el Dexatrial, en SDLA. Y bueno, siempre es importante vigilar los efectos adversos. En nuestra institución, casi que universalmente los pacientes a los que iniciamos metilprednisolona desarrollan hiperglicemia y necesitan insulina. Ha sido algo prácticamente universal en todos los pacientes. Entonces, ahí sí los dejo a la discusión.